Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de potenciaenbolsa.com. Y hoy en este podcast vamos a hablar de cómo crear una cartera de acciones tanto para principiantes como para expertos. Vamos a hablar de los distintos tipos de empresa que has de tener en cuenta a la hora de crear una cartera. Lo haremos desde una perspectiva de OV, desde una perspectiva de inversión empresarial, y daremos algunos ejemplos, algunos de empresas que no hemos publicado en OV y algunos de empresas que sí que realmente hemos publicado en OV. Hace años, en estos mismos podcasts, publicamos un podcast que se llama Entre buques y cohetes, y hablábamos de estas empresas pues más de calidad, más tranquilas, y otras empresas más tipo cohete, más de elevado crecimiento. Vamos a retomar un poco esa conversación y luego pues vamos a ampliar la información, ya que actualmente con las correcciones pues muchos están creando carteras, muchos están aprovechando estos descuentos para crear una buena cartera y a decidir muy bien dónde invierten su dinero. Son momentos de reflexión y está bien, además de fijarnos en un negocio, si creemos que va a tener potencial o no, pues tener una visión de conjunto de la cartera y ver realmente qué tipo de empresas estamos poniendo en nuestra cartera, ¿no? Antes de empezar, pues sobre todo suscríbanse todos al newsletter de potenciaenbolsa.com, ya que ahí estamos proporcionando gráficos, información exclusiva para los suscriptores del newsletter, que es gratuito y que están ayudando mucho a los inversores pues, a tomar decisiones en momentos de volatilidad como son los actuales. Como siempre hacemos, para los que no me conocen, soy Santi Puig, el fundador y director de potenciaenbolsa.com, y llevamos más de 6 años publicando tesis de inversión, y con lo cual a final de cada mes publicamos una tesis de inversión, la explicamos con todo detalle y hacemos seguimiento de las rentabilidades desde fecha de publicación, ¿no? Y hemos obtenido rentabilidades muy buenas, hoy veremos algunas, y tenemos una satisfacción de los clientes de 4,8 sobre 5, ¿no? Con lo cual, bueno, les animamos también a que descubran el contenido de OV. Dicho esto, dicho que, bueno, claramente pues tenemos una experiencia demostrada con 6 años publicando tesis de forma pública, con rentabilidades muy por encima de la media, y con lo cual pues hay un conocimiento ahí con el que se pueden respaldar. Empezamos ahora sí con la materia. En el podcast en el que hablábamos de buques y cohetes, inicié la conversación sobre, un momento, y creo que es una buena manera de empezar, una historia en la que yo hablaba con mi mujer y le decía, oye, necesito saber qué tipo de compañías quieres que tengamos en nuestra cartera de acciones, ¿vale? Entonces le puse el ejemplo de que habían dos tipos de compañías que más o menos yo agrupaba, ¿vale? Y decía fácil, dice, oye, mira, hay un tipo de empresas que son como más sólidas, más como un buque que cruza el océano y, bueno, de un punto al otro del océano, a poco, pero avanza y tiene mucha masa, mucha inercia, y son empresas grandes, de calidad, y bueno, en principio son empresas en las que tienes más probabilidad de llegar a puerto, pero más a poco, ¿vale? Luego hay otro tipo de empresas que no todas te van a ir bien, pero que si algunas te van bien vas a obtener grandes rentabilidades gigantescas, ¿vale? Que son las empresas que llamo cohetes, ¿vale? Entonces, si tú tienes una cartera más buque, pues todas las empresas más o menos van a ir bien, van a tener correcciones, pero en menor medida que los cohetes. Y en los cohetes, bueno, pues unas empresas van a ir bien, otras van a ir muy bien y otras van a ir fatal y van a acabar pues estallando esos cohetes, ¿no? Es decir, no van a llegar a ningún lado. Y bueno, mi mujer tiene una versión al riesgo muy alta y me dijo, sí, todo cohetes, aquí queremos maximizar los rendimientos de nuestros ahorros, somos jóvenes y confío mucho en ti, y con lo cual decidió hacer esa cartera que todavía ahora, años después, la seguimos teniendo. O sea, la cartera ha crecido mucho y seguimos teniendo una cartera muy agresiva, ¿vale? Pero eso ya es muy personal y es necesario que detrás haya una experiencia de inversión y una aceptación a la volatilidad y al riesgo. Dentro de estas empresas hay distintos tipos de empresa que ahora vamos a utilizar términos más conocidos, más comunes, pero que de aquí viene este podcast, o el objetivo de este podcast, ¿no? Pues afinar un poco más en estos conceptos.
Entre las empresas buque son, de forma conocida, lo normal es llamarlas empresas de calidad, ¿vale? Entonces, una empresa de calidad, ¿qué hay detrás de una empresa de calidad? Bueno, pues son empresas que normalmente no son empresas de elevado crecimiento, son empresas que no crecen a más de un 15% anual, crecen entre un 8 y un 15% anual, más o menos, en ventas, pero tienen unas claras ventajas competitivas, son normalmente líderes del sector o prácticamente una de las mayores empresas del sector. Las ventajas competitivas son duraderas, es decir, los motivos por los cuales han hecho que esa empresa sea una de las mayores del sector o la mayor del sector, esos motivos van a permanecer ahí durante muchos años y acostumbran a ser, gracias a estas ventajas competitivas, empresas con muy buenos márgenes, ¿vale? De beneficios, de flujos de caja libre y además, pues evidentemente, para que hayan llegado ahí, tienen una buena asignación de capital, buena cultura de empresa y todo el conjunto hace que, bueno, sean empresas normalmente menos volátiles que otro tipo de compañías y que tienden históricamente pues, a ir creciendo a largo plazo gracias a estas ventajas competitivas, no mucho, pero siempre van creciendo y con lo cual el valor de la compañía balanza y a largo plazo el precio pues también sigue este valor, ¿no? Algunos ejemplos de estas compañías pues podría ser la ASML, la europea, o podría ser Google, Alphabet, o podría ser Coca-Cola, empresa publicada en OBE y que sacamos un 17% de rentabilidad. Coca-Cola es una empresa que la publicamos entre bostezos en verano 2023 y digo esto de entre bostezos porque fue una empresa que en aquel momento habían muchas otras compañías como mucho más atractivas para la rentabilidad, ¿no? Y de repente en OVE publicamos Coca-Cola, ¿no? Y pocos lo entendían, pero nosotros en OVE tenemos clientes pequeños y clientes con carteras muy grandes, ¿no? Y clientes jóvenes y clientes de edades más avanzadas. Tengan la edad que tengan y tengan el tamaño que tengan de cartera, al final lo importante es la versión al riesgo, ¿vale? Porque hay personas multimillonarias suscritas a OVE con edades más bien medianas avanzadas que siguen con una operativa muy agresiva, pero sin embargo a lo mejor también hay inversores más jóvenes que tienen muchos miedos con carteras pequeñas que aún así prefieren empresas conservadoras, ¿no? Pero en cualquier caso lo que nosotros siempre miramos es de publicar empresas que no todos sean empresas de elevado crecimiento, deep value, que ahora explicaremos, empresas cohete, ya que luego cuando llega la volatilidad, ya no todo el mundo es tan valiente, ¿vale? Yo siempre digo que todo el mundo es muy valiente hasta que llega la volatilidad, ¿no? Entonces, nosotros publicamos Coca-Cola, que decías, oye, ¿y ahora por qué publicas Coca-Cola? Bueno, es porque Coca-Cola es una empresa con unas ventajas competitivas permanentes, ¿vale? Yo creo que Coca-Cola de hace 50 años o 100 años que existe y más, y nunca ha perdido las ventajas competitivas, ¿vale? Han aparecido otras empresas en el sector, otras bebidas energéticas, pero no ha perdido ventajas competitivas y ahora está creciendo pues, en los países emergentes, que bueno, el crecimiento de clase media hace que la gente pase de beber agua a bebidas comerciales y la bebida comercial por excelencia es Coca-Cola, ¿no? Perdona, un momento, ya sé que estamos a medio podcast, pero es importante que sepas que el día 30 de abril de 2025 cerramos plazas a las inscripciones a la revista de oportunidadesenbolsa.com. Si te interesa la inversión, si te interesa analizar empresas, si estás creando tu propia cartera, las tesis de inversión de oportunidadesenbolsa.com te van a ser de mucha utilidad. Realmente te animo a que te suscribas a OVE y veas todo el contenido antes del 30 de abril. Eso es todo. Seguimos con el podcast. Y en ese entorno, bueno, nosotros publicamos Coca-Cola y lo explico esto porque este 2025, en pleno pánico, Coca-Cola nos ha resentido, ¿vale? O sea, ha seguido subiendo y nos ha resentido. ¿Ha cumplido la función esta empresa en la cartera? Sí. Es decir, si tú tenías Coca-Cola en la cartera, ¿para qué era? Pues para darle una estabilidad, una empresa buque en cartera que sabes que, bueno, no va a ser tan volátil, no te va a dar tanta rentabilidad potencial, pero tampoco va a corregir tanto en principio, ¿vale? Esto siempre es una suposición, ¿no? Pero ese es el escenario base por el cual tú inviertes en Coca-Cola, ¿no? Una empresa que va a seguir creciendo, con dividendos crecientes y con pocos dolores de cabeza. Bueno, pues ese era el objetivo y se ha cumplido, con lo cual, bueno, pues ha sido una situación interesante para invertir en Coca-Cola en verano 2023 y que ahora, como decimos, llevamos un 17 y una anualizada del 10, que no es mucho, pero ten en cuenta que estamos ahora mismo grabando este podcast
a principios de 2025, con una corrección histórica y con un sentimiento bajista histórico únicamente comparable con 2009, pues es interesante, ¿no? Y otra empresa, por ejemplo, conocida podría ser Procter & Gamble, o otra va a ser la empresa que vamos a publicar ahora a finales de este mes de abril, si no se ha publicado ya, porque este podcast se está grabando con anterioridad, y es una empresa sistémica, ¿vale? ¿Qué significa sistémica? Que el sistema lo necesita, y en este caso el sistema financiero. Es una empresa que sin ella el mundo se va al garete prácticamente, ¿vale? Entonces tú tienes una empresa con unas ventajas competitivas gigantescas que son tan grandes que el propio sistema depende de ella, ¿vale? Entonces tú ahí cuando inviertes en una empresa así, como la que va a salir publicada o está publicada este mes de abril en 2025 en OVE, cuando tú decides invertir en una empresa como esta es porque realmente tu objetivo no es obtener una super rentabilidad, pero sí que es prácticamente garantizar que vas a invertir en una empresa que va a seguir generando muy buenas rentabilidades, muy buenos flujos de caja libre, muy buenos beneficios a largo plazo, ¿no? Es decir, es invertir en una empresa con bastante seguridad, ¿vale? Es decir, para mí es mucho más seguro invertir en esta empresa que comprarte un piso y alquilarlo, muchísimo más, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando alquilas un piso o un bien inmueble, ya sea un local, un parking o una nave industrial, tú no sabes si aquel inquilino te va a pagar o no, y luego si se va el inquilino no sabes el tiempo que vas a tardar a tener un inquilino razonable crediticiamente hablando, y con lo cual no sabes si vas a seguir teniendo ingresos. En este caso, esta compañía, por el tipo de ingresos que tiene, tienes garantizados los ingresos y los beneficios durante los próximos 20 años, garantizados. Y lo mejor es que el valor de la misma es mucho más probable que vaya al alza. El valor de tu piso o de tu bien inmueble durante los 20 años, como mucho, va a cubrir la inflación, pero no mucho más. Es más, te has comprado un piso de 20 años o un bien inmueble de 20 años, de que 20 años tendrás un piso que tiene 40. Entonces necesitas una reforma porque es un piso viejo. Con lo cual el valor del mismo, en términos reales, descontado de inflación, seguramente ni lo cubrirá, ¿no? Entonces tú cuando miras los precios de las viviendas normalmente miras los nuevos, pero eso a nivel de comparación, ¿no? Entonces tú cuando inviertes en compañías así de calidad, buscas estabilidad, crecimiento a largo plazo, menor volatilidad y una cierta garantía o una elevada probabilidad o elevadísima en este caso, de recurrencia de ingresos, beneficios y flujos de caja libre, ¿no? Empresas de calidad. Vamos a otra empresa que transiciona muy bien entre una empresa cohete o una empresa de calidad y una empresa cohete que, bueno, transicionan. Es decir, yo una vez dije en estos podcasts que las empresas growth son las empresas value del mañana. Y en este aspecto yo creo que la mejor empresa que define esto es Spotify. ¿Por qué? Pues porque Spotify nosotros la publicamos en 2019 y era una empresa que no tenía beneficios, perdía dinero, ¿vale? Entonces tú no podías decir que era una empresa de calidad. Sus ventajas competitivas eran las mismas que ahora, porque no tiene el monopolio, pero prácticamente de la música en streaming. Está entrando YouTube bastante fuerte, pero para mí es otro público. YouTube se busca más vídeo. Además Spotify está entrando en los audiolibros y en los podcasts, también es el líder. Pero en cualquier caso, bueno, hay competencia, pero Spotify está claro que es uno de los dominantes, para no ser el más dominante, del sector de la música y los podcasts, ¿no? Estas ventajas las competitivas las tenías, y a nivel de crecimiento de ingresos es una empresa que todavía ahora es una empresa de elevado crecimiento, con crecimientos de ventas siempre superiores al 15%, muchas veces del 20% y más, pero no tenías beneficios, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora está transicionando a una empresa que ya genera beneficios, genera flujos de caja libre y muy recurrentes, y probablemente durante los próximos años las tasas de crecimiento van a caer, ¿vale? No va a seguir creciendo tanto, seguirá creciendo pero no tanto. Entonces pasa a ser de una empresa growth a una empresa de calidad, ¿vale? En aquel momento podríamos clasificar que Spotify en 2019 era una empresa cohete, y ahora poco a poco va a ir transicionando, y en esa transición es algo que estamos fijándonos mucho en OVE. Hay que vigilar porque siempre se pagan unas valoraciones por una empresa de crecimiento más altos que por una empresa de menor crecimiento, ¿no? Y eso, bueno, lo estamos estudiando en OVE. Actualmente en Spotify, ahora a principios de marzo, con toda la corrección y todo, llevamos un más 335% de rentabilidad. Esto significa
que si invertías 10.000, pues ahora tienes 43.000, 10.000 invertidos iniciales más 33.000 de beneficios, 43.000. Y eso, bueno, en un escenario de que hayas invertido 10.000. Hay inversores suscritos a OVE que hacen inversiones de 500 euros o de 1.000 euros y algunos que las hacen de cientos de miles de euros, ¿no? Lo cual, bueno, y eso es así, no es cierto, ¿vale? Es decir, conozco de primera mano suscriptores de estos tamaños, de pequeños y de muy grandes, ¿no? Y esto no, ¿por qué entramos en Spotify? Porque estamos entrando en el otro tipo de compañías, ¿no? Eso eran las empresas de calidad, serían las empresas buque, ¿vale? Y luego vamos a las empresas cohete. Dentro de las empresas cohete, nosotros en OVE diferenciamos dos. Una son las empresas de elevado crecimiento y otras son las empresas deep value o muy infravaloradas, ¿vale? Ambas, y ahora lo veremos en rentabilidades de OVE, te pueden generar rentabilidades muy elevadas, pero en ambas incurres en riesgos. En las empresas de elevado crecimiento incurres en el riesgo de que no se cumpla ese crecimiento futuro que se ha pronosticado, que se espera, que se ha prometido por parte de la dirección, ¿vale? Y ese es el riesgo en el que incurres. Vas a pagar más porque la empresa está creciendo mucho y, claro, tú no vas a pagar 10 veces beneficios o una vez ventas de una empresa que te crece a un 20, 30 o 40% anual. ¿Por qué? Pues porque si a un 10% anual en 7 años doblas beneficios, claro, a un 20% pues en menos de 4 años y a un 40% anual de crecimiento, pues en 2 años doblas beneficios, ¿no? Por eso se pagan esos ratios más altos de valoración en las empresas de elevado crecimiento. Pero todo eso es crecimiento que muchas veces va acompañado de una empresa que todavía no genera beneficios, hay de transicionar a ganar beneficios y se han de cumplir las previsiones futuras, ¿no? Y ahí asumes unos riesgos. En las empresas deep value, que son empresas que se han desplomado mucho en un periodo de tiempo, ¿no? Nosotros ahora mismo no vemos, pues hay una empresa deep value muy clara, la podrán encontrar en el artículo Mi empresa favorita 2024 o en la edición especial que publicamos el 4 de abril, el viernes 4 de abril de 2025, que hubo muchísimo pánico, publicamos un artículo, bueno, una revista de edición especial con todo de empresas publicadas en OVE que están muy, pero que muy baratas, ¿no? Entonces, bueno, ahí al final les pusimos una clasificación de las empresas publicadas entre empresas de elevado crecimiento, empresas más consolidadas y empresas muy infravaloradas y pusimos una, pues esa es la que tenemos ahora, con una caída de más del 80% desde los últimos máximos y con un potencial de reversión muy alto, pero incurres en riesgos. ¿En riesgos cuáles son? Pues que no se solucionen los problemas que se han de solucionar, ¿vale? Es decir, una empresa deep value normalmente tiene unos problemas temporales más grandes o más pequeños. En este caso, la que ahora mismo está publicada y no cerrada, yo creo que tampoco son tan grandes, se están solucionando bien, pero eso es lo que estás comprando, ¿vale? Es decir, miedo por parte de los inversores porque, bueno, se pensaban que había unas previsiones, no se cumplen, la empresa entra en problemas, endeuda más de la cuenta, etc, etc, y tienes unos problemas temporales y asumes ese riesgo, ¿vale? Es decir, en las empresas de elevado crecimiento asumes el riesgo de que no se cumpla el crecimiento futuro y en las empresas deep value asumes el riesgo de que no se solucionen los problemas, ¿vale? Y eso es lo que poco a dónde juegas, ¿vale? Es decir, al final, si quieres comprar barato o obtener grandes rentabilidades, has de asumir más riesgos supuestamente, ¿vale? Porque, bueno, las empresas de calidad a veces también tienen problemas, ¿no? Y ejemplos, ¿vale? Vamos a poner algunos ejemplos para poner nombres. En 2020, en la corrección de 2020, publicamos Simon Property Group, que es una empresa de centros comerciales de máxima calidad en Estados Unidos y generó un 264% de rentabilidad hasta que salimos, ¿vale? O también publicamos Carroll Restaurant Group. Carroll Restaurant Group es una empresa que tiene más de 1.100 restaurantes Burger King en Estados Unidos, también tiene restaurantes Popeye y otras franquicias, y nos la aupó QSR, que es la propietaria, Restaurant Brands, que es la propietaria de Burger King, ¿vale? Entonces, la propietaria hizo una OPA a la empresa que tenía el mayor número de franquicias de restaurantes Burger King en Estados Unidos, 1.100 restaurantes. Esta empresa tuvo una infravaloración muy profunda, extrema, ¿no? Hasta el punto que tú podías, si hacías una OPA a la compañía o comprabas toda la compañía a los precios que nosotros publicamos, incluso por debajo, que muchos suscriptores hicieron DCA, promediaron el coste monetario, compraron más abajo desde fecha de publicación,
había un momento que cada Burger King tú lo podías comprar por menos de $100.000, porque tenían 1.100 restaurantes Burger King, más los Popeyes, que a lo mejor tenían 90 o así, y cotizaba por menos de 100 millones. ¿Vale? Al principio eran 150, luego fueron 100 millones. Entonces, es que no tenía ningún sentido esa situación. Lo defendimos de OB, tanto en la tesis que la publicamos, como luego en los seguimientos, ¿no? Cuando nos hicieron la OPA sacamos un 147% de rentabilidad, muy buena rentabilidad, pero no así nosotros creímos que tenía potencial. Evidentemente que tenía potencial a ese precio. ¿Por qué? Porque QSR, Restaurant Brands, hizo la compra, la adquisición de todos los restaurantes a ese precio porque ellos también valoraban que había potencial y ya eran los propietarios del 25%, con lo cual sabían perfectamente lo que estaban haciendo y es más, no solo tenían el 25%, sino que estábamos hablando de restaurantes de la mayor franquicia de restaurantes Burger King, cuando ellos son los propietarios de Burger King, ¿no? Y además había una alianza estratégica entre ambas empresas, como todos debemos imaginar, ¿no? Otra empresa también Deep Value publicada en OB fue At-Home. At-Home es una empresa que transiciona entre empresa de elevado crecimiento con problemas temporales en 2020 y que se pasó a ser Deep Value. ¿Vale? Es decir, eso es muy extraño. Es decir, encontrar una empresa de elevado crecimiento que caiga a niveles ya Deep Value, de infravaloración profunda, pasa muy poco. Nosotros lo vimos en Nove, nos parecía como un error de valoración muy grave, muy grave. Es decir, no tenía ningún sentido esa valoración, lo defendimos en la tesis y tanto es así que sacamos un 1.750% de rentabilidad. Y eso por esa situación. También nos tiene una OPA, es decir, ya pueden buscar la compañía, pueden buscar las noticias de la OPA, de At-Home, pero la empresa ya no cotiza en bolsa, ¿no? Y estos son infravaloraciones profundas, puntuales, ¿no? En Energy Transfer también en 2020 nos encontramos con una infravaloración de una empresa de calidad. Energy Transfer tiene gasoductos y todo de centrales para licuar y regasificar gas y bueno, toda esta infraestructura con activo tangible en 2020 pues bueno, el inversor, para llamarle de alguna manera, se pensaba que se acababa el mundo y que estas instalaciones iban a dejar de utilizarse, ¿no? Y se podía comprar a un precio la compañía que no tenía ningún sentido. Y ahora, incluidos dividendos, está generando un más 425 con la corrección de ahora de principios de 2025. Y eso, bueno, pues en esos momentos de pánico como el actual, y eso es importante. ¿Cuándo salen estas deep value? Pues momentos de pánico como el actual, te encuentras con empresas muy buenas, en este caso Energy Transfer, empresa de calidad, que todavía ahora es una empresa de calidad, a nivel deep value. Y eso ya es súper extraño de encontrar. Y nosotros dimos con eso, ¿no? Valoren imponer algo en empresas deep value. Tienen sus riesgos, pero fíjense en las rentabilidades que se han generado aquí desde OB. ¿Vale? Entonces, ahora mismo solo hay una, deep value, pero bueno, tiene sus riesgos, pero luego puede pasar lo que puede pasar, ¿no? Y otro segmento en el que nosotros desde OB hemos generado muy buenas rentabilidades son las empresas growth, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos estas empresas de calidad y luego de las empresas cohete hemos dicho que habían las empresas muy infravaloradas en las empresas de elevado crecimiento, ¿no? Ambas las ponemos dentro de empresas cohete porque pueden generar potenciales de rentabilidad muy altos, como por ejemplo Crocs, la publicamos en OB y generó un más 162% de rentabilidad. Carvana, ahora mismo con la corrección que llevamos, en Carvana acumulamos un más 750% de rentabilidad. Ahora que estoy grabando, ¿vale? No sé cuando salga publicado este podcast de aquí un par de semanas, seguramente, que no lo sé, ha subido y ya estamos volviendo a pasar del 1000%, que ya hemos pasado del 1000% en Carvana. Que no lo sé, pero en cualquier caso, ahora mismo que estamos grabando el podcast, un más 750% de rentabilidad. Otra empresa, por ejemplo, que hemos publicado en OB y ha generado rentabilidades, Nu Holding con un más 130 y todavía sigue abierta, igual que Carvana, o On Holding que generó un más 130 en muy poco tiempo y salimos con una anualizada del más 61%, ¿vale? Porque salimos en poco tiempo y bueno, ha generado ese más 61 anualizado, ¿vale? 130 desde fecha de publicación, anualizado 61, ¿no? Y eso pues ayuda a batir el mercado, ¿no? Y aquí tenemos ya explicados 3 tipos de compañías que te pueden ayudar a configurar tu cartera, ¿no? Estas empresas de calidad, empresas más buque, estas empresas de calidad, luego empresas más volátiles, más cohete, con más riesgos y con más potencial de rentabilidad, que son
las empresas growth y las empresas deep value, muy infravaloradas. Y luego tenemos un cuarto tipo de empresa que utilizamos en OVE de vez en cuando, que son las empresas que tienen descuentos temporales, son oportunidades temporales. Son empresas que están bien, ¿vale? Que crecen a un ritmo medio, pero por un motivo o por otro tienen una corrección puntual y nosotros aprovechamos esa corrección para comprar y acá en poco tiempo vender, porque no vemos que tengan unas ventajas competitivas como en esas empresas de calidad, ni tampoco tienen unas tasas de crecimiento tan altas como en las empresas growth, ni una infravaloración profunda como en las deep value, ¿no? Entonces, ahí que tenemos, bueno, pues una oportunidad, una ventana para comprar barato una empresa que está bien, que tiene sus ventajas competitivas, pero no como para considerarla de calidad. Y bueno, aprovechas ese descuento y cuando se resuelve ese error de valoración por parte del mercado, sales. Ejemplos, BMW, que sacamos un 51%, generó una anualizada del 77%, o también lo hicimos en Netflix en 2022, también, o sea, BMW y Netflix en 2022, también Netflix, corrección puntual, la prensa detrás de Netflix cuando vio la corrección, ¿vale? Es decir, la prensa, el relato siempre sigue el precio, corrige Netflix, se desploma y nosotros decimos, este desplome no tiene sentido, es excesivo para Netflix, la publicamos en OVE, generamos un 66% de rentabilidad y nos fuimos. Y en ese caso generó una anualizada del 54%, que son anualizadas muy altas, porque tanto la de BMW del 77 como la de Netflix del 54 anualizado, claro, ganas mucho dinero en muy poco tiempo. El anualizado medio del mercado es del 10% y, bueno, pues del 77 al 54. Es decir, que las oportunidades temporales del mercado, como puede ser el actual, puede ser, te ofrecen esa posibilidad, ¿no? No creo que sea una dinámica para hacer siempre porque te quedarías fuera del mercado durante mucho tiempo. Entonces, puedes hacerlo en alguna ocasión, ¿no? Porque a largo plazo lo que es rentable es comprar barato en una corrección importante, acumular más cuando hay más correcciones y luego permanecer durante periodos de tiempo más largos, ¿no? Porque, bueno, aquí sí, da buena rentabilidad, un 50, un 60, pero no puedes comparar con un 1700 de At Home, el cerca de 400 y pico de Energy Transfer o el más de 300 de Spotify. Entonces, no lo puedes comparar. Y si hicieras estas puntuales, no, sí que dirías, bueno, pero si lo voy componiendo, sí que puedo llegar a esas rentabilidades. Sí, pero para que te salga bien esa operación necesitas una infravaloración puntual y no están siempre disponibles, ¿no? Entonces nosotros creemos que lo suyo es que tú pienses a largo plazo, crees una cartera con más empresas de calidad o menos en función de tu tolerancia al riesgo y tu objetivo de inversión, ¿vale? Es decir, hay objetivos de inversión que serán todo empresas de calidad, 100% y nada más, y tiene una lógica indiscutible, ¿vale? Es decir, el que te discuta que una cartera de calidad no es una buena cartera, bueno, quizás no debería estarle mucho caso, ¿vale? Una cartera de todo empresas de calidad es una cartera con mucho sentido. Otra cosa es que digas, no, yo es que prefiero asumir más riesgo y quiero un porcentaje más o menos importante de empresas de elevado crecimiento y empresas deep value. Bueno, pues lo haces, ¿vale? En mi caso, prácticamente toda la cartera está en empresas de elevado crecimiento y deep value, pero yo tengo una tolerancia al riesgo muy alta, ¿vale? No riesgo, volatilidad, porque entiendo muy bien la volatilidad como una oportunidad, pero la entiendo y la siento. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente sí entiende que la volatilidad es una oportunidad, pero la siente como un riesgo. Entonces, estas personas no pueden tener una cartera muy agresiva porque lo van a pasar muy mal. Pero si tú realmente ya tienes experiencia, pero la has de tener de verdad, si no es imposible, ¿eh? Es decir, te puedes creer que tienes experiencia, pero hasta que no has vivido una corrección importante, no puedes considerar que tienes experiencia, ¿vale? Lo importante es que veas cómo has actuado en las correcciones anteriores y ahí hagas la lectura. Pero si tú realmente dices, no, es que yo cuando hay correcciones siento de verdad que me tengo de ir de ofertas, de descuentos y estoy contento, no tengo miedo. Hombre, pues ahí ya puedes, tienes un perfil de riesgo alto y puedes plantearte poner más acciones o tener una cartera más agresiva. Aún así, todo tiene un objetivo, ¿vale? Es decir, no es todo
yo tengo mucha tolerancia al riesgo, quiero una cartera muy agresiva, no. Es decir, al final lo importante es tu objetivo, ¿vale? Si tú todavía estás en una fase de que quieres hacer crecer la cartera de forma muy agresiva, pues ese es un objetivo. Dices, no, yo es que ya tengo un patrimonio muy grande, exponerme a renta variable ya es mucho, porque es cierto, porque exponerte a renta variable, pues con la volatilidad, bueno, pues ya estás asumiendo ciertos riesgos o movimientos de cartera importantes, de millones arriba, millones abajo, y con lo cual ahí también es sensato pues ponerlo todo en empresas de calidad, ¿vale? Entonces, la empresa de calidad yo creo que hay que tenerla, algo en cartera, y luego de lo otro, de empresas de elevado crecimiento o empresas deep value o oportunidades temporales, pues un porcentaje variable. Y dependerá de cada inversor y cada persona, tanto por objetivo como por experiencia. Dejo aquí el podcast, esperemos que les haya sido de utilidad, un podcast en el que he hablado de estos tipos de empresa. Vamos a resumirlos antes de acabar. Empresas buque, que serían las empresas de mucha calidad, ventajas competitivas, etc. Luego tenemos empresas cohete, que serían, de ahí dentro he puesto dos, que serían las empresas growth, las empresas de elevado crecimiento, y las empresas deep value, ¿vale? De infravaloración profunda. Mayor volatilidad a la alza y a la baja, mayores potenciales de rentabilidad, y luego finalmente, en un punto aparte, que no tiene nada que ver, pues las oportunidades temporales del mercado, que aprovechas una infravaloración para comprar barato, y luego cuando se corrige ese error de valoración por parte del mercado, pues sales, ¿no? Nada, lo dejamos aquí. Suscríbanse todos al newsletter de oportunidadesenbolsa.com para descubrir todas las novedades de OB, y importante que sepan que ahora, en finales de abril, cerramos suscripciones en oportunidadesenbolsa.com, con lo cual, si están pensando en suscribirse, valórenlo, porque a finales de abril cerraremos inscripciones y no podrán darse de alta en varios meses, y todas las tesis que estamos publicando ahora pues se las van a perder. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.